Bueno, tendremos un coloquio y tendrán ustedes ocasión de formular las preguntas y observaciones que se les ocurran. Pero ahora pasamos a la siguiente ponencia de esta mañana, que es la que presenta la profesora Roberta Cella. La profesora Roberta Cella es profesora asociada de Lingüística Italiana en la Universidad de Pisa. Ha sido investigadora en la Ópera del Vocabulario Italiano de Florencia. Ha trabajado en la redacción del Diccionario Histórico del Italiano que elabora el Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sus intereses se centran sobre todo en la lengua italiana antigua y en particular en los textos de los siglos XIII y XIV. Mantiene un gran interés por el contacto entre las lenguas, por la escritura y en particular ha trabajado en la escritura de los mercaderes toscanos medievales, ¿verdad? La formación del tipo lingüístico nacional y uno de sus campos de especialización es la relación que hay entre la lexicografía y la historia de la lengua literaria. Entre sus publicaciones destacaré su libro I gallicismi nei testi dell'italiano antico, del año 2003, la documentazione Gallerani Fini nell'archivio di Stato di Gante, y el último, que se llama La prosa narrativa, dalle origini al Settecento, que es del año pasado, del 2013. La profesora Cella se ha ocupado también ha investigado diversos aspectos de la obra de Dante, de Brunetto Latini, de Giovanni Villani, de Antonio Pucci, y se ha ocupado especialmente de la vulgarización de los epistolarios del 300. Ha trabajado en muy diversos aspectos del italiano antiguo y también en lengua, no solo en literatura y no solo en léxico. Ha trabajado en los críticos y en la morfología verbal en el florentino del Renacimiento. Es un verdadero placer dar la bienvenida en la Real Academia Española a la profesora Roberta Cella y la invito a presentar su ponencia, que se titula Filologia, storia della lingua e lessicografia storica, un rapporto virtuoso. Cuando quieras. Gracias. ¿Me può avvertire quando mancano 5 minuti? Grazie. Carissimi academici. Estimados académicos, colegas, señores y señoras, hoy me gustaría proponer algunas reflexiones maduradas durante mi trabajo en el tesoro de la lengua italiana de los orígenes, que es la primera y parte del diccionario histórico del italiano, y que por lo tanto ha encontrado muchos problemas en la relación entre filología y la lengua. Es decir, la relación entre los textos y la lengua, la selección de los textos sobre los que se construye el corpus para el diccionario histórico, desde luego tiene una importancia que no se puede dejar de un lado. Perdonadme si hablo en italiano, eso es lo que hablaré hoy, pero tengo dificultad en expresar en mi idioma algunas ideas pueden imaginarse en otro idioma. Por lo tanto, intentaré hablar muy despacio y perdonadme de nuevo. Para indicar una situación de la que no se puedan identificar la causa y el efecto, en italiano se utiliza la pregunta retórica, que es la siguiente: ¿quién fue antes, el huevo o la gallina? Esta es la correspondencia española al dicho italiano, pero el sentido me parece claro. Justamente es en la cuestión de las huevas y en las gallinas, pienso cada vez que se habla de las relaciones entre lexicografía y filología, entendiendo esta última tanto como práctica editorial, como edición de textos, o como estudio de la historia lingüística. De hecho, si miramos a la historia europea de los estudios, resulta difícil establecer que hayan nacido antes primero las buenas prácticas filológicas o los buenos diccionarios. El tesoro
de Lingue Latine nació sobre la base de un pequeño núcleo de buenas ediciones y a lo largo de su dilatada y aún no concluida gestación ha producido muchas más, que poco a poco, paulatinamente, han ido aumentando ese pequeño núcleo inicial y mejorando la calidad de las voces del mismo tesauro. Si se parte de un pequeño grupo de textos para producir muchos otros, creando un pequeño círculo virtuoso entre creación de textos y su representación lexicográfica. Esta reflexión, desde luego, no es original. Ya en 1941 la hacía el filólogo clásico Giorgio Pasquali al reflexionar esta vez en el círculo vicioso dado por la expectativa de que todos los textos se hayan publicado, editado críticamente de la mejor forma posible antes de poner en marcha los trabajos del diccionario. Pasquali consideraba vicioso este círculo porque era imposible romper ese círculo por la razón misma de que para hacer las buenas ediciones hace falta buenos diccionarios. Esta reflexión de Pasquali fue retomada en varias ocasiones, al menos en la tradición de estudios italianos. En tiempos recientemente la retomó Pietro Beltrami, que durante mucho tiempo dirigió el Tesoro de los Orígenes. Beltrami decía con mucha simplicidad que romper este círculo vicioso significa hacer cada uno su oficio, es decir, los filólogos hacer las ediciones y los lexicógrafos los diccionarios. Yo, por mi parte, precisaría que hacer cada uno su oficio significa que le corresponde al filólogo saber utilizar con inteligencia las herramientas lexicográficas que tiene a su disposición, es decir, utilizar lo que tiene sin tener que pedirle cosas que no pueden dar. Y le corresponde al lexicógrafo valorar adecuadamente la naturaleza y las características de los textos de los que dispone. Desde luego, si luego el lexicógrafo y el filólogo son también la misma persona, como suele suceder, todo lo que diré será obvio. En mi formación y en la tradición italiana, la filología y la lexicografía son consustanciales, no solo porque son disciplinas que han nacido juntas y han evolucionado juntas, sino sobre todo porque filología y lexicografía comparten la misma forma de tratar las fuentes, es decir, se relacionan de formas muy parecidas en relación con sus fuentes. Mejor que yo lo dijo Vittorio Formentini, un compañero italiano, que habla de contigüidad conceptual y empírica entre las dos disciplinas. Como pueden ver, estas dos consideraciones se han basado en mi experiencia de lexicografía histórica, pero de alguna forma el problema de la selección de los textos para construir un corpus para uso lexicográficos tiene que ver con todas las épocas. Formentin, como decía, habla de contigüidad conceptual y empírica entre filología y lexicografía, diciendo que no se pueden separar, que son inseparables. En realidad, existieron también unos ejemplos en contra. De estos ejemplos en contra habló Alberto Barbaro, filólogo romance, que seguro que muchos de ustedes conocen, que en 1997 observó que muchísimos proyectos lexicográficos como el Romanisches Etymologisches Wörterbuch y el Französisches Etymologisches Wörterbuch han sido llevados a cabo justamente porque prescindían de la filología. Es decir, excluían programáticamente
el recurrir a los textos y basaban la recogida, la recopilación de material solo en fuentes de segunda mano, glosarios, índices lexicográficos y glosarios dialectales. Bárbaro decía, sin embargo, decía esto en 1997, es decir, antes de que el uso difundido de la informática aplicada a la lingüística cambiara los procedimientos y, sobre todo, cambiara la naturaleza del trabajo lexicográfico. Y más en general, yo añadiría que cambiara la naturaleza misma de la investigación histórico-lingüística. Bárbaro razonaba antes, y hablo solo de la experiencia italiana, que es la única que conozco, antes de que tomara forma el tesoro de la lengua italiana de los orígenes. Es la primera, solo la primera parte del diccionario histórico del italiano, que llega hasta 1375, una fecha convencional, la fecha de la muerte de Giovanni Boccaccio, destinado a conectarse con las fases sucesivas. El Clio es un diccionario que se ha publicado online, solo en línea. Se ha construido sobre una base de datos que se ha preparado para ello y no se prevé ninguna publicación en papel. No solo por cuestiones económicas, sino también conceptuales, digámoslo así. Las primeras voces del Clio se remontan al octubre de 1997. Hoy el Clio llega a unas 30.000 voces, el 40% del total. Esta experiencia enseña que también en la práctica lexicográficas y no solo en la teoría es posible proceder con rigor filológico sin por ello renunciar a ritmo de aumento constante. El Clio produce 2.000 voces al año y tiene un grupo de investigadores que nunca ha superado las 10 unidades, informáticos incluidos. Esto es posible precisamente por algunas cosas que ahora les comentaré. Hablo de rigor filológico, de un diccionario histórico. Sabiendo que si la definición de rigor filológico se aplica al trabajo lexicográfico, a lo mejor hace falta precisar algo. ¿Qué significa rigor filológico, en mi opinión? No significa preparar previamente todas las ediciones críticas necesarias, so pena de caer otra vez en el círculo vicioso del que hablaba Pasquali, y en mi opinión, en cambio, significa establecer el perímetro de las certezas, por lo menos las relativas, sobre las cuales edificar el diccionario y establecer al mismo tiempo el perímetro de los errores, al menos en el estado actual de los estudios que nos transmite la tradición. En mi opinión, básicamente, al igual que se llama crítica y filológicamente rigurosa la edición que proporciona al lector los datos sobre los que se basa y que ilustra la forma en la que los interpreta, del mismo modo, será filológicamente riguroso el diccionario que comunicará al lector la diferente fiabilidad de los datos que clasifica. Y más en sustancia, el rigor filológico significa verificabilidad de los datos y reproducibilidad del proceso interpretativo, entonces también el diccionario podrá serlo sin tener, independientemente de tener que refundar el saber textual y lingüístico antes de ponerse en marcha. Yo creo que en esto reside la idea del círculo virtuoso. Establecer el perímetro de los errores que nos entrega la tradición.
Los errores, en mi opinión, los errores en los que incurren los diccionarios de segunda mano son de dos tipos. Son los errores debidos a las ediciones imperfectas, textos equivocados, no correctos, incorrectos, que se toman como fuente de ejemplo para los diccionarios. Y los errores debidos a nuestra imperfecta, del lexicógrafo, imperfecta valoración de las fuentes. El primer tipo de error no se puede eliminar fácilmente. La única forma es rehacer de cero la edición crítica, que es algo que por una cuestión de tiempo y económica es difícil de hacer. Esta es la parte más conocida. Los errores debidos a las ediciones imperfectas los conocemos todos. Son errores de lectura en los manuscritos, son errores de división de las palabras y tanto más graves como en los primeros testimonios de esa palabra. Y también el editor más cuidadoso cae en estos errores porque se enamora de su primera lectura, de su primera interpretación, y cae en estos errores. De hecho, estos se pueden limitar, pero no eliminar totalmente. Solo es que el editor es capaz de pasar de la valoración de lo que es posible en la lengua antigua a reconocimiento de lo que es probable. Pasar de lo posible a lo probable, en mi opinión, es lo que diferencia un buen histórico de la lengua, de un modesto histórico de la lengua. Todos tenemos ejemplos. Las personas que se ocupan de textos antiguos tienen ejemplos de lecciones que manifiestamente no son plausibles. Pero además de los errores evidentes, los errores de las ediciones dan lugar a anacronismos, a la proyección en el pasado de palabras probadas solo posteriormente, o a palabras fantasma, palabras que nunca han existido. Intento ir un poco más rápido, si no, no llego al final. Las personas que están interesadas en el discurso, luego puedo profundizar con ellas. Los anacronismos son raros, pero no rarísimos, porque les ocurre a todos proyectar las lecturas modernas en las lecturas del texto antiguo, creando un retrotestimonio, un testimonio retrospectivo de varios decenios. Tengo algunos casos que ya se han explicado en algunos estudios. Las palabras fantasma que todos conocemos, que nunca han existido realmente ni en la forma ni en el significado, pueden ser un banal error del editor, o de una forma más sutil, un error del copista. El propio copista de manuscritos que produce errores de la Edad Media, por ejemplo, porque no entiende bien el manuscrito, no domina la variedad lingüística de partida. Y estos son los errores más insidiosos, porque son errores que se han probado, se han probado en manuscritos antiguos. Por lo tanto, se le da un grado de verdad al testimonio antiguo.
se intenta identificar o conferir un grado de verdad a lo que es real. No es que si la palabra es real, porque existe, también tenga que ser verdadera, porque los errores los cometían los propios copistas. Lo dijo mucho mejor que yo Aurelio Roncaglia, que cito, dice, no es la materialidad del manuscrito la que establece el texto, sino la racional interpretación del manuscrito. El editor moderno aquí también tiene que entender que lo que es posible, porque está presente en el manuscrito antiguo, que sea también probable. De la misma forma, ¿cómo es posible que exista un error de un copista documentado por un testimonio antiguo? De la misma forma es posible que la edición crítica sea más verdadera, precisamente porque consigue sanar el error del copista antiguo. Y aquí llego a concluir este razonamiento. Si los manuscritos no nos salvaguardan del riesgo del testimonio fantasma, las buenas ediciones críticas nos pueden dar unas reconstrucciones lexicales verdaderas. Todo esto para avisar, para una utilización crítica de los manuscritos, porque se hace referencia a la realidad de su testimonio. Como les decía, palabras fantasma y anacronismos, de alguna forma, no se pueden eliminar. Lo cometeremos siempre. La excelencia de un diccionario que parte de esos textos para representar el sistema lexical y gramatical de una lengua no reside en la perfección del material de partida, que nunca será posible, sino en la capacidad de los redactores de ponderar ese material a la luz de la filología y de la historia lingüística, y de hacer que el usuario sea consciente de la calidad y de la fiabilidad del dato suministrado. Es una invitación la mía para que los diccionarios históricos, que ya no tienen límites y confines impuestos por el papel, porque ahora se pueden utilizar formas electrónicas, que puedan recurrir a las glosas, a las sitios paralelos, a la declaración explícita de la fiabilidad, de la posibilidad, de la plausibilidad de una lección antigua, aunque aparezca como testimonio antiguo. Y luego hay un segundo tipo de error mucho más graves, en mi opinión, debidos a nuestra valoración imperfecta de las fuentes, a nuestra incapacidad como lexicógrafos de valorar lo que la edición nos puede proporcionar y lo que no nos pueden proporcionar. Ya indiqué en trabajos anteriores que algunas investigaciones lingüísticas también muy recientes y muy documentadas puedan incurrir en errores enormes porque utilizan de forma acrítica las bases de datos. Una estudiosa estadounidense y de origen italiana, no quiero decir nada sobre los americanos, no porque sea americana, dijo que el grupo clítico objeto indirecto más objeto directo en italiano, el grupo GL, es decir, CELAS, tiene una forma invariable también a finales del siglo XIII. En realidad, esas formas variables, si verificadas en los textos no literarios, aparecen en italiano solo al principio del siglo XV.
Es decir, 150 años después de que esta estudiosa lo cita. ¿De dónde surge el error? Esta estudiosa utilizó la base de datos del Clio, pero no se dio cuenta de que los 7 ejemplos de YLS, las variables, estaban probados en ediciones notoriamente modernizadas. Se basaban en ediciones, a su vez basadas en testimonios muy tardíos con respecto a los textos. De hecho, esta estudiosa no distinguió entre la fecha del texto, que en un diccionario tiene que figurar, y la fecha de los testimonios sobre los que se construyó ese texto. De hecho, proyectó retrospectivamente en el texto la lengua de los testimonios más recientes. Ahora, la distinción entre el texto, una entidad abstracta, en ausencia del autor del manuscrito. La impresión determinada, obviamente, es una distinción obvia para el filólogo, pero no es tan obvio para el lingüista. En cambio, un lexicógrafo debe dominar muy bien todo ello para no caer en los anacronismos que ya hemos visto. Sobre texto y testimonio, a lo mejor no hace falta decir muchas más palabras. En la tradición italiana es evidente que los testimonios, los manuscritos más tardíos, no tengan ningún respeto hacia la fonética, la morfología del texto que están copiando. En el sentido de que es normal para cualquier copista adaptar a su propia variedad lingüística la lengua del texto de partida. Por ejemplo, un ejemplo bastante interesante de Boccaccio, autor del Decamerón, muerto en 1375, que copia la comedia de Dante. 2 pilares de la lengua y de la literatura italiana. Dante murió 50 años antes, en 1321, los dos florentinos, por lo tanto con la misma variedad lingüística, pero con 50 años de distancia el uno del otro. Boccaccio copia Dante y cambia su morfología, utilizando unas formas innovadoras nacidas después de la muerte de Dante, que eran propias de la variedad de Boccaccio. Por ejemplo, suo, el pronombre su en español, posesivo, utilizado como invariable. Dante escribe su esposa y Boccaccio copia suo, es decir, masculino, suo esposa. No está la protección del autor que puede salvaguardar de estos errores a los copistas. Y este fenómeno se conoce muy bien. Es obvio, por lo tanto, que los testimonios modifican la grafía, la fonética de los textos que están copiando. Pero ¿qué ocurre con el léxico? ¿Los testimonios antiguos son fiables? En cuanto a léxico, ¿los testimonios recientes son fiables del léxico más antiguo? La respuesta que copian, la respuesta depende del tipo de texto. Hay algunos textos, sobre todo del tipo técnico, que sabemos que son muy respetuosos no de la fonética ni de la morfología, sino del léxico que están copiando. Tenemos algunos ejemplos dados por la práctica de Francesco Pegolotti, un texto de la primera mitad del siglo XIV, copiado solo a finales del siglo XV. Tenemos textos paralelos y sabemos que el léxico se ha copiado con gran respeto.
Pero hay otro tipo de textos donde estamos seguros de que también el léxico se haya cambiado radicalmente. Es un caso de este tipo son las gramáticas latinas que citaban frases en vulgar, en la lengua vulgar y tenemos documentados procesos por los que los maestros copistas que los copiaban para sus alumnos mutaran el léxico para adaptarlo a la variedad de sus estudiantes. Por lo tanto, en este tipo de textos, en especial los testimonios tardíos, nunca son fiables, no solo en cuanto a fonética y a morfología, sino también en cuanto al texto, del léxico original. Todo ello para decir que todo texto, aunque se haya editado de una forma impecable, perfectamente, cumpliendo todos los criterios filológicos, hace falta que se valore, que se evalúe antes de utilizarlo en una representación lexicográfica de ese patrimonio. Solo así podrá ofrecernos el máximo, todas las informaciones posibles. Por lo tanto, el lexicógrafo tiene una tarea especialmente importante porque la representación de ese patrimonio lexical requiere una valoración previa, completa, total, de todos los textos que utiliza, de las ediciones que está utilizando y de la lengua en la que se han redactado. Y en mi opinión, no puede, como decía al principio, no puede dejar de dar a conocer al lector el grado de fiabilidad de esas informaciones y el proceso de interpretación al que esas informaciones se han sometido. Y en esto reside el rigor filológico del que hablaba al principio sobre los diccionarios históricos modernos. No les diré que hará el tesoro de la lengua italiana porque no tengo más tiempo, pero hace esto, utiliza una serie de informaciones suplementarias para hacer que el lector pueda verificar siempre la calidad del dato de partida y el proceso de interpretación al que se ha sometido. Y volviendo a lo que decía Barbaro en 1997, cuando decía que es imposible conciliar rigor filológico y grandes obras lexicográficas, les decía que podía no tener razón pensando en Rev y Fev y hablando del léxico etimológico italiano, y obras que programáticamente no someten a verificación los datos que utilizan. Podía tener razón en ese caso, pero habló hace 17 años y antes de que la utilización de la informática para la lexicografía aumentara muchísimo nuestras posibilidades. Con alguna precaución, en mi opinión, que habría que aclarar desde el principio. La informática nos proporciona la posibilidad, que antes no teníamos, de crear grandes bases de datos con datos de primera mano mucho más amplios que de los que cualquier lexicógrafo podría haber soñado, y distribuidas de una forma más continua en el tiempo, que no obliguen al lexicógrafo a esos tradicionales vuelos de fantasía que se hacían para llenar las lagunas de la documentación. Nos ofrece una documentación mucho más amplia y continua. El precio que hay que pagar
no solo estrictamente económico, está representado por la dificultad de la gestión del aumento de la información, porque la velocidad de la recopilación de los datos no significa en absoluto facilidad de gestión de los mismos datos, es decir, todo lo contrario. Conlleva la multiplicación del tiempo necesario para verificarlos, analizarlos, interpretarlos y representarlos en un diccionario. De hecho, esta masa de datos aumentada sobre los que podemos contar alarga la cadena epistemológica que vincula el dato de partida a su representación lexicográfica. Todo ello, en mi opinión, requiere una mejor calidad del trabajo humano del lexicógrafo. Solo los redactores más preparados, más conscientes de la multidimensionalidad del trabajo lexicográfico que moviliza consideraciones filológicas y lingüísticas de consideración del material, solo los lexicógrafos más preparados, como les decía, podrían aprovechar los avances extraordinarios de la tecnología. En segundo lugar, la redacción electrónica, que me parece una forma de la que ya no se puede volver atrás. Cuesta demasiado publicar diccionarios en papel, y hablo obviamente de los diccionarios históricos o de los trabajos lexicográficos de gran envergadura, no hablo de diccionarios monovolumen. Y en segundo lugar, como les decía, la redacción electrónica de los diccionarios elimina los confines físicos. Por lo tanto, hace posible añadir todas esas informaciones que yo citaba antes. Y eso es un vantaje indudable. Pero por otro lado, eso conlleva una cierta dematerialización de la fuente de partida, que corre el riesgo de hacer imposible la verificación del dato. No podemos construir grandes bases de texto electrónicas, sino que tenemos que ser conscientes de que al perder el vínculo con el papel, corremos el riesgo de cierta abstracción y de cierta imposibilidad de verificación. Algo que también decía antes. Y en tercer lugar, y para retomar el tema sobre el aumento de la necesidad de la calidad lexicográfica por la revolución informática, podemos llamarla así, no tenemos que olvidar que las consecuencias de nuestros errores hoy son potencialmente mucho más graves que ayer, precisamente porque se multiplican por la red y muy a menudo perdiendo el anclaje con la fuente de partida. En la red corren las ediciones óptimas y las grandes obras, pero también los errores que cometemos todos. Es decir, en definitiva, en mi opinión, hoy existen las condiciones conceptuales y técnicas para que la cantidad de los datos se pueda convertir en la calidad de su representación. Si bien el error fáctico o interpretativo nunca se podrá eliminar del todo porque somos hombres y por lo tanto nos equivocamos, es hoy obligado y más que nunca hoy circunscribir, limitar el perímetro y avisar a nuestros lectores futuros de lo mucho que es verificable el dato y reproducible el dato y la interpretación que hemos ofrecido de ese dato. Muchas gracias.